enfermedad inflamatoria, como es, que afecta a muchos sitios del organismo, a muchas entesis del organismo, pues produce un cansancio, porque se liberan sustancias químicas, sustancias proteicas a nivel de la sangre, que son no solo proinflamatorias, sino que además pues produce ese cansancio, esa anemia, que se puede ver en algunos pacientes. Es raro en las espondiloartritis, pero sí que se puede ver, y es sobre todo esa discapacidad que se produce, ¿verdad? Discapacidad pues para hacer cosas de tu vida ordinaria. Bueno, pues eso sería lo que explicaría la inflamación en la entesitis. Pero es que toda inflamación, todo daño en cualquier parte del organismo, en cualquier parte del cuerpo, tras un daño hay un proceso de reparación. La inflamación por sí misma no es mala, es decir, la inflamación es lo que nos sirve pues para cuando uno se hace una herida, que esa herida cicatrice. Se produce una inflamación para ayudar al organismo, es la forma que tiene el organismo de recuperarse, de volver a la situación anterior. Luego, la inflamación en principio no es mala, es un mecanismo de defensa ante una infección. El organismo reacciona pues produciendo una inflamación, produciendo fiebre. La fiebre en principio no es mala, la fiebre ayuda a matar a los gérmenes, pero cuando la inflamación se perpetúa, pues eso es lo que ya puede dar un daño. Un daño articular, un daño en los tendones, un daño en la inserción de los tendones. Y el organismo después de eso reacciona con una reparación de ese tejido dañado, de esa entesis dañada. Curiosamente, en estas enfermedades la reparación se acompaña de formación de hueso. Por eso, pasa a la siguiente, Inma. Esto sería para demostraros un ejemplo. Esta es una columna vertebral normal. Empieza una espondiloartritis, se empiezan a inflamar las entesis. En este caso es la unión, ¿veis?, del hueso al fibrocartílago, al anillo externo, fundamentalmente de ese fibrocartílago, que es un anillo fibroso y un anillo muy parecido histológicamente en su naturaleza a los tendones y a los ligamentos. Se produce una inflamación en esa unión, en esa entesis, y después el organismo reacciona, después de una inflamación mantenida, con una reparación de ese tejido dañado. Y esa reparación, que es una osificación, es lo que va formando los puentes óseos. Y la anquilosis, lo que da el nombre a la espondilitis anquilosante. Pero igual que ocurre aquí, esta osificación de los segmentos vertebrales, que hace que la columna se vuelva rígida y pueda terminar como una caña de bambú, es lo mismo que hace que la fascia plantar, cuando se osifica, dé un espolón calcáneo. Los espolones calcáneos no son ni más ni menos también que la reparación de una entesis inflamada. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, estos son espondilitis ya muy evolucionadas. Gracias a Dios todas las espondilitis no acaban, ni muchísimo menos formando una caña de bambú, como vemos aquí, o fusionando las acroiliacas, que no hay espacio entre un hueso y otro. Se han unido los dos huesos. La osificación reparadora ha unido los dos huesos. Pero bueno, no todos los pacientes, ni muchísimo menos, acaban en esto. Ya digo que dentro de las espondiloartritis axiales no radiográficas, a los 10 años hay un 40% de pacientes que no han desarrollado todavía ningún daño en los huesos ni en las articulaciones acroiliacas. Con lo cual, quiere decir que solo los pacientes que evolucionan hacia espondilitis pueden terminar haciendo estas formas tan sumamente exageradas y desarrolladas de la enfermedad. Vamos a la siguiente. Bueno, pues visto ya dónde se produce el daño en las espondiloartritis, vamos a ver por qué se produce ese daño. Siempre estamos acostumbrados a decir, son enfermedades de etiología desconocida, o son enfermedades autoinmunes. Esta no lo es, no es una enfermedad autoinmune. No es como el lupus, como la artritis reumatoide. La espondilitis no es una enfermedad autoinmune, como veremos ahora. Y lo que es cierto es que, aunque no conozcamos exactamente bien su causa, su etiología, como decimos los médicos, sí es cierto que cada vez conocemos más de por qué se produce esta enfermedad, y podemos dar más respuestas de las que podíamos dar hace unos años. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, igual que hay un sistema nervioso o un sistema endocrino, que es la forma que tiene el cuerpo humano de relacionar unos órganos con otros, hay también un sistema de sustancias en el organismo, que son proteínas generalmente, que circulan por la sangre
Y son sustancias que llevan la información de un tejido a otro tejido, de una célula a otra célula. Y estas sustancias pues, se llaman citoquinas, es decir, sustancias químicas que producen las células. Y es el lenguaje que tienen las células para comunicarse unas con otras. Por ejemplo, hay un daño, una herida. Pues hay unas células que producen unas sustancias que son proinflamatorias y estimulan la producción de inflamación. Y es lo que llamaríamos citoquinas o sustancias inflamatorias. Pues aquí ya se ha visto que hay una citoquina muy importante, que se llama la interleuquina 23, que parece que juega un papel muy importante en la naturaleza, en la causa de estas enfermedades, de las espondiloartritis. Y es que en los enfermos con espondiloartritis hay una hiperproducción, una sobreproducción, una producción aumentada de esta citoquina. Eso, y además muy probablemente también una mayor sensibilidad a la misma. Es decir, que responden de forma más exagerada también, además, a ese aumento de esta citoquina, de esta interleuquina 23. La interleuquina 23, esta se ha visto que aumenta en enfermedades intestinales inflamatorias, como el Crohn o la colitis ulcerosa, y también se ha visto que en infecciones intestinales esta citoquina también aumenta su producción y la detección de la misma en la sangre es mayor cuando se tiene una de estas enfermedades. De la misma forma, se ha visto que el sometimiento de un estrés mecánico a las entesis y a las articulaciones produce también un aumento de esta interleuquina, que además, si tienes un HLA-B27, el HLA-B27 es una proteína que está en las células y las tenemos todos, el B27 o el B1 o el B4, pero que el B27 lo tiene el 10% de la población y es una proteína que nos sirve pues para que el sistema inmune nos reconozca como propios, como un tejido propio. Es una proteína que sirve para presentar antígenos al sistema inmune, que sirve para presentar proteínas extrañas al organismo, al sistema inmune, y todos tenemos esa clase de antígenos. Son antígenos de histocompatibilidad. Se llama histocompatibilidad porque son los que son necesarios reconocer en un trasplante de órganos, en un trasplante de tejido. Entonces todo el mundo tiene el B, sea B1, B2 o B27. El B27, su prevalencia, es decir, más o menos el porcentaje en el que está en la población es alrededor del 8 o del 10% en nuestra población española. Un 8 o un 10% de personas son B27 positivas. No quiere decir que las personas B27 positivas todas desarrollen espondiloartritis. Tan solo de un 10 o un 20% de estos pacientes, de estas personas B27 positivas pueden desarrollar una espondiloartritis. Dicho esto, quiero decir que igual que las infecciones del tubo digestivo o las enfermedades inflamatorias del tubo digestivo producen un aumento de esta proteína, los pacientes que son B27 positivos, por decirlo así, tienen un plegamiento malo de esa proteína, de ese B27, que favorece la producción también aumentada de la interleuquina 23. Dicho esto, que no es una sola causa, es una concatenación de causas, es decir, que tengas una flora intestinal que favorezca la producción de esta proteína proinflamatoria, que tengas además un estrés mecánico en las articulaciones, sobre todo en los tendones que sufran más tracción. Generalmente las entesitis se producen en aquellos sitios donde más estrés se produce. Y que además, si tienes un B27 positivo, pues digamos que es una concatenación de cosas que favorecen, ¿verdad? Pues todas estas cosas favorecen que tengamos un aumento de esta proteína proinflamatoria, que actuando sobre un tipo de glóbulos blancos de linfocitos, que son células sanguíneas de defensa, estos linfocitos produzcan otras proteínas inflamatorias. Curiosamente, estos linfocitos se ha descubierto hace muy poco que este tipo de linfocitos que responden de una manera especial a esta interleuquina 23 se encuentran fundamentalmente en las entesis. En las entesis y en algunos otros tejidos, como es por ejemplo el anillo aórtico de la válvula aórtica. Ahí también. Por eso la espondilitis anquilosante, pacientes con espondilitis anquilosante de muchos años y evolucionados, puede afectarse la válvula aórtica y tener insuficiencias aórticas. Pues porque se produce también una inflamación del anillo aórtico. Porque es una estructura muy parecida a la entesis. Y este tipo de linfocitos T, de células blancas T, son propios de
estas zonas y responden de una forma muy especial a esa interleuquina 23. Y la forma especial que tienen es que producen otras proteínas inflamatorias, como es esta, la interleuquina 17, que produce inicialmente una erosión del hueso, una pérdida ósea, que produce inflamación, que produce también el factor de necrosis tumoral, el TNF. Esta citoquina proinflamatoria la conocéis porque todos los fármacos biológicos que tenemos ahora, la diana terapéutica es esta interleuquina, son todos anti-TNF. El infliximab, el Humira, todos son anti-TNF, que produce también inflamación. Pero estos linfocitos que han sido sometidos a este aumento de esta proteína proinflamatoria también producen otra proteína, otra interleuquina, que es la interleuquina 22. Y esta sí que se ha visto que está implicada en la formación de hueso, en la anquilosis, en la reparación del tejido formando hueso. Por eso, fijaros ya en las dianas terapéuticas tan buenas que tenemos aquí, digo dianas terapéuticas porque hasta ahora, como veremos luego, y ya me estoy anticipando un poco, pero cuando veamos que las terapias biológicas lo único que hacen es la artillería que tenemos de anticuerpos, anticuerpos para bloquear a esta sustancia proinflamatoria. Bueno, pues ya hay también comercializado artillería que bloquea también esta otra. Solo que no está todavía... Bueno, eso ya lo veremos después en el tratamiento, lo estoy anticipando. Vamos a pasar a la siguiente. Y ya por último, ¿cómo tratar? Bueno, pues pasa... ni que decir tiene y que aparte de los fármacos, aparte de las terapias biológicas, es fundamental empezar un tratamiento primero con una buena higiene de costumbres, higienes posturales, el agacharse sin flexionar la columna, flexionando las rodillas, las mínimas cosas que nos habéis oído a los médicos, reumatólogos, sobre todo a los rehabilitadores. El ejercicio físico es fundamental, no hay que dejar que el cuerpo se anquilose, que se vuelva como las bisagras de las puertas, que si no se abren las puertas, si no se cierran, terminan oxidándose. El ejercicio físico es una forma de mantener tonificada la articulación, los músculos, de tener una amplitud de movimiento en las articulaciones y no perderlas. Los ejercicios, la fisioterapia, las tablas de gimnasia o las tablas de ejercicio, de estiramiento, de relajación, fundamentales. Es decir, no hay nada peor para estas enfermedades que el quedarte quieto. Así es como te quedas anquilosado. Pasa. Y el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico hasta ahora lo único que tenemos son antiinflamatorios. Sean antiinflamatorios no esteroideos o siendo las terapias biológicas, como se verá. Esto más o menos es como un algoritmo de la Sociedad Española de Reumatología del tratamiento de las espondiloartritis. Inicialmente el tratamiento siempre es con antiinflamatorios a dosis antiinflamatorias, a dosis plenas o a bien a las dosis más plenas que tolere el paciente. Es decir, si más dosis no tolera porque tiene un efecto adverso, lógicamente habrá que ajustarle la dosis apropiada. Si vemos que con dos antiinflamatorios utilizados, antes era 3 meses, ahora ya en los últimos consensos de la Sociedad Española con 8 semanas, con 2 meses de tratamiento con antiinflamatorio, si no es suficiente es cuando se pasa al siguiente escalón. Entonces, muchos pacientes, la mayoría de pacientes, no necesitan llegar a terapias biológicas, se mantienen con antiinflamatorios durante aquellos periodos de brote. Son enfermedades que no cursan de forma lineal, sino que cursan a brotes como si fuera una montaña, ¿verdad? Y eso, si hay algún paciente aquí, hay bastantes pacientes con espondiloartritis, sabrá que no siempre están iguales, que hay temporadas que está la enfermedad como más activa. Bueno, pues en esas etapas más activas es cuando tiene que utilizar los antiinflamatorios a dosis más altas y después, cuando se vaya encontrando mejor, reducir la dosis. Si vemos que aún no se puede reducir dosis o es ineficaz, ya han pasado ya, como digo, más de 2 meses hasta 8 semanas, vemos que tiene unos índices de actividad altos. Los índices de actividad es la forma que tenemos los reumatólogos de pesar, de medir la inflamación, porque el dolor no se ve, la inflamación se ve cuando es en una articulación periférica. En las espondiloartritis periférica sí que vemos la inflamación, pero en la espondiloartritis axial, a ver cómo ves tú la inflamación que tienes entre los discos y las vértebras, o la inflamación que tienes en las caderas, que no es visible, o la inflamación que tienes en las ilíacas, es imposible. Entonces,
tenemos unos índices de medida que son eso que rellenáis, esas escalas analógicas o numéricas que rellenáis cuando venís a la consulta. Son esos análisis que se os piden con velocidad de sedimentación, con PCR, que son formas de medir la inflamación que existe en el cuerpo mediante análisis de sangre. Tengo que decir aquí que no todos los pacientes con espondiloartritis se eleva la velocidad ni se eleva la PCR, la proteína C reactiva. Pero bueno, en las formas que tenemos de medir, cuando vemos que el paciente no ha respondido a los antiinflamatorios, es cuando pasamos a las terapias biológicas. Terapias biológicas que hoy por hoy la única diana terapéutica que tenemos para que toda nuestra artillería esté bombardeando a esa proteína inflamatoria es todo lo que tenemos. Pasa a la diapositiva anterior, Irma. Si haces un favor. La anterior. La anterior. Son muchas anteriores. Ahí. Que tenemos contra esta sustancia de aquí. ¿Veis? Esta sustancia que viene como consecuencia de toda esta cascada de proteínas inflamatorias es la que estamos ahora mismo bombardeando nuestra artillería. Bueno, pues este anti-TNF pasa ya a los tratamientos. El primero que salió de todos fue el infliximab, el Remicade. Alguno de vosotros a lo mejor se ha puesto alguna vez Remicade, bueno, hay algunos que sí, yo sé positivamente que sí, que es el infliximab. Después salió otra que es el Etanercept. A diferencia del infliximab, el infliximab es un anticuerpo, igual que los anticuerpos que produce nuestro organismo, pues esto es un anticuerpo que se ha creado, se ha diseñado genéticamente por ingeniería genética para bombardear a la sustancia esa, al TNF. Es una inmunoglobulina, un anticuerpo. Es un poco humana y muy murina. Se ha cogido ratones, se ha cogido una proteína que es mitad de rata y mitad humana. Después llega el Etanercept, que también es una artillería contra el TNF, pero no es un anticuerpo, es parecido al anticuerpo, pero no es un anticuerpo. También es una proteína de fusión que se llama, que es una proteína de diseño que de alguna forma reacciona con el TNF y lo neutraliza. Después vino el adalimumab, que es la primera inmunoglobulina ya totalmente humana. Luego ha salido el golimumab, el certolizumab, y por último, el que tenemos, estoy diciendo los que tienen indicación para la espondilitis anquilosante. El primer biosimilar del infliximab, que es el Remsima, que, igual que el infliximab, pues es para uso única y exclusivamente intravenoso. El Etanercept es subcutáneo, el adalimumab es subcutáneo, el golimumab es subcutáneo, el certolizumab es subcutáneo y el infliximab es intravenoso. Y el siguiente, yo pienso que en un futuro más o menos próximo, que espero que se comercialice, será el ustekinumab, que es el estelar, que ya se está utilizando para la artritis psoriásica. Se empezó a utilizar para la psoriasis, iba muy bien, luego se ha empezado a utilizar para la artritis psoriásica, que también las experiencias, por lo menos por los ensayos clínicos, son bastante buenas, y se ha visto que las entesitis que tienen los pacientes con artritis psoriásica, o los dedos en salchicha, que es una mezcla de artritis y de entesitis de todos los ligamentos que tenemos en los dedos, pues se han beneficiado también de este anticuerpo y ha reducido bastante la inflamación. Este anticuerpo, el ustekinumab, va dirigido justamente, entre otras, a la interleuquina 23, a esa interleuquina que he dicho, a esa proteína proinflamatoria, que es la que inicialmente dispara tanto la cascada y que tan implicada está en la causa, en la patogenia en sí de la enfermedad. Entonces, bueno, pues esperemos que esto pase a ser una foto del pasado con los nuevos tratamientos, que yo cada vez estoy más convencido de que se están haciendo cada vez tratamientos más específicos. Es producir una inmunosupresión, un freno del sistema inmune, pero de una forma más específica, ya yendo a proteínas de la inflamación, como hemos visto, muy determinadas. Y en un futuro, pues, eso ya no sé si lo veremos o no, pero incluso yo creo que se harán tratamientos a la carta, viendo cada paciente, las características de cada paciente y ver cómo se puede bloquear, qué artillería podemos utilizar concretamente para lo que queremos neutralizar, para lo que queremos frenar. Y que bueno, que este sea el despertar de los enfermos con espondiloartritis todas las mañanas. Venga.
enfermedad inflamatoria, como es, que afecta a muchos sitios del organismo, a muchas entesis del organismo, pues produce un cansancio, porque se liberan sustancias químicas, sustancias proteicas a nivel de la sangre, que son no solo proinflamatorias, sino que además pues produce ese cansancio, esa anemia, que se puede ver en algunos pacientes. Es raro en las espondiloartritis, pero sí que se puede ver, y es sobre todo esa discapacidad que se produce, ¿verdad? Discapacidad pues para hacer cosas de tu vida ordinaria. Bueno, pues eso sería lo que explicaría la inflamación en la entesitis. Pero es que toda inflamación, todo daño en cualquier parte del organismo, en cualquier parte del cuerpo, tras un daño hay un proceso de reparación. La inflamación por sí misma no es mala, es decir, la inflamación es lo que nos sirve pues para cuando uno se hace una herida, que esa herida cicatrice. Se produce una inflamación para ayudar al organismo, es la forma que tiene el organismo de recuperarse, de volver a la situación anterior, luego de esa entesis dañada. Curiosamente, en estas enfermedades la reparación se acompaña de formación de hueso. Por eso, pasa a la siguiente, Inma. Gracias. Esto sería para demostraros un ejemplo. Esta es una columna vertebral normal. Empieza una espondiloartritis, se empiezan a inflamar las entesis. En este caso es la unión, ¿veis?, del hueso al fibrocartílago, al anillo externo, fundamentalmente de ese fibrocartílago, que es un anillo fibroso y un anillo muy parecido histológicamente en su naturaleza a los tendones y a los ligamentos. Se produce una inflamación en esa unión, en esa entesis, y después el organismo reacciona, después de una inflamación mantenida, con una reparación de ese tejido dañado. Y esa reparación, que es una osificación, es lo que va formando los puentes óseos. Y la anquilosis. Lo que la inflamación, en principio, no es mala, es un mecanismo de defensa ante una infección. El organismo reacciona pues produciendo una inflamación, produciendo fiebre. La fiebre en principio no es mala, la fiebre ayuda a matar a los gérmenes, pero cuando la inflamación se perpetúa, pues eso es lo que ya puede dar un daño. Un daño articular, un daño en los tendones, un daño en la inserción de los tendones. Y el organismo después de eso reacciona con una reparación de ese tejido dañado.